Siguiente. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y empezamos el sábado pasado en la tarde. Entonces, agradezco a Dios y también a los hermanos que me cedieron el tiempo para poder continuar con este estudio. Y también en la tarde va a continuar. A las 5 de la tarde estaremos comenzando nuevamente, así que está invitado para la tarde. Y que todos puedan venir y así juntos podemos llegar a un solo conocimiento. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, los que estuvieron el sábado pasado en la tarde, el sábado pasado en la tarde estudiamos acerca de ¿qué? ¿Sí se recuerda? La bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. La bestia de Apocalipsis 13. Estudiamos acerca de esta bestia, mírenme, de esta. Ok. Yo les decía que el libro de Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho que cuando nosotros vamos a presentar mensajes o temas basados en el libro de Apocalipsis, presentamos ¿a quién? A Cristo mismo, porque es la revelación de Jesucristo, ¿sí? Amén. Entonces espero que nosotros llegamos a entender, porque es muy importante que pongamos atención y vamos a llegar a comprender. Entonces, el sábado pasado en la tarde estudiamos de esta bestia que sale del mar. Entonces, para los que no estuvieron el sábado pasado en la tarde, porque ahora vemos muchos, ¿no? Entonces, le voy a dar un pequeño resumen para que usted pueda entender de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, esta bestia que sale del mar, vimos en Apocalipsis el capítulo 13 que está formada ¿qué? De varias partes. Yo les había dicho que Apocalipsis el capítulo 13 se entiende ¿con qué libro? Con Daniel el capítulo 7, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esta bestia de Apocalipsis 13 dice que está formada de varias partes. Por ejemplo, pongan atención, dice que esta bestia es semejante a un leopardo. Eso lo dice ahí en Apocalipsis 13:1 en adelante. Pero dice que tiene sus manos como de oso. ¿Sí ven las manos que tiene como de oso? Pero también dice que tiene una boca de león. Y dice ahí en Apocalipsis que el dragón le dio su trono y gran autoridad. Entonces vemos también un dragón. Entonces vemos 4 cosas, ¿ok? Entonces acá vemos una bestia en Apocalipsis 13 formada de varias partes. Ahora, por esa razón yo he dicho que Apocalipsis 13 se entiende con Daniel el capítulo 7 porque esta bestia está formada de varias partes. Ok. Cuando los que estuvimos el sábado pasado en la tarde, cuando fuimos a Daniel el capítulo 7, vimos ¿qué? ¿Cuál es la primera bestia que Daniel vio en visión? Un león. Un león, pongan atención. Pregunto, ¿a quién representaba el león? A Babilonia. Y luego dice que Daniel vio una segunda bestia que es semejante a un oso. Y ahora, ¿a quién representaba esta segunda bestia? A los medos y los persas. Entonces, y luego vemos una tercera bestia que era semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave en su espalda. O sea, esa bestia representa ¿a quién? La tercera, si se les quedó, al imperio de Grecia. Ahora, después en Daniel el capítulo 7 y el versículo 7-8, vemos que Daniel vio una bestia espantosa y terrible, ¿sí? Una bestia espantosa y terrible, y en gran manera, dice él, o sea, era un dragón, pues. Entonces, esa cuarta bestia representaba ¿a quién? ¿A quién representaba? Al imperio romano, a Roma pagana. Ok, entonces pongan atención. En primer lugar tenemos a Babilonia, que es representado por un león. Y en segundo lugar tenemos a los medos y los persas, que es representado por el oso en Daniel el capítulo 7. Y en tercer lugar tenemos al imperio de Grecia, que es representado ¿qué? Por el leopardo de Daniel el capítulo 7 y el versículo 6. Y en cuarto lugar tenemos la cuarta bestia espantosa, que representa al imperio romano. Ahora, yo les decía el sábado pasado que esa bestia espantosa y terrible dice que tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Ok. ¿A qué representaba los 10 cuernos?
10 reinos, ¿verdad? O sea, Roma se dividió en 10 reinos, ¿sí? Entonces, porque Roma, el imperio romano, es decir, Roma pagana, dominaba el mundo entero, el mundo entero. Entonces, pero dice que en esa bestia espantosa que representa a Roma, surgieron ¿qué? 10 cuernos. Esos 10 cuernos son las 10 divisiones de Roma, ¿sí? Entonces, Roma se dividió en el año 476 después de Cristo. Se dividió en 10 reinos. Ahora, ¿cómo es que se dividió en 10 reinos? Por las tribus bárbaras, la habías dicho. Las tribus bárbaras, habían tribus que vivían hacia el norte de Italia y esos son conocidos como las tribus bárbaras. Por ejemplo, los alanos, 1, 2, los francos, 3, los burgundios, 4, los suevos, 5, los visigodos, y 6, los anglosajones, y 7, los lombardos, 8, los vándalos, 9, los ostrogodos, y 10, los cérulos. Ahora, escuchen muy bien lo que le voy a decir. Yo les decía el sábado pasado que hay 7 naciones que existen hoy en día que descendieron de esas tribus, ¿sí? Por ejemplo, los alanos, el cual es Alemania. Por ejemplo, número 2, los francos, el cual es Francia, de ahí vienen los franceses. Y 3, los burgundios, el cual es Suiza. 4, los suevos, el cual es Portugal. 5, los visigodos, el cual es España, de ahí vienen los españoles. Y 6, los anglosajones, el cual es Inglaterra. Y los 7, los lombardos, el cual es Italia. Esas naciones existen hoy en día. Esas naciones descendieron ¿qué? De las tribus bárbaras. Entonces, son las naciones de Europa hoy en día. ¿Ok? Entonces, vemos que esos 10 cuernos representan las 10 divisiones de Roma. ¿Ok? Pero dice la Biblia en Daniel el capítulo 7, los que estuvimos el sábado pasado, dice que tras esos 10 cuernos surgió ¿qué? Un cuerno pequeño. ¿Sí se recuerdan? Surgió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño dice que hablaba palabras contra el Altísimo, blasfemaba contra el Altísimo, no solo eso, sino que persiguió a los santos del Altísimo. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, el cual son ¿qué? 42 meses, 1260 días o 1260 años. Ok. Ese cuerno pequeño dijimos que representaba ¿a quién? Al poder papal, ¿sí? Al papado, ok. Entonces, ese cuerno pequeño persiguió a la iglesia verdadera ¿por cuánto tiempo? Por 1260 años. Es decir, persiguió a la iglesia verdadera, aquella iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 años. Si usted va a la historia, usted puede buscar, ponga ahí la Edad Media o la Edad Oscura. Ahí le va a aparecer todo y usted puede estudiar sobre eso. ¿Ok? Entonces, este cuerno pequeño, dice la Biblia que recibió, dice la Biblia que gobernó, ¿cuánto les decía? 1260 años. Ahora, dice que este cuerno pequeño recibió una herida de muerte. ¿Ok? Al final de los 1260 años recibió una herida de muerte. Es decir, este cuerno pequeño comenzó a gobernar en el 538 después de Cristo hasta 1798. Justamente en esa fecha recibe una herida de muerte. Y eso se cumplió al pie de la letra. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 10, dice ahí, vamos a leerlo el versículo 10, Apocalipsis 13. El que lleve en cautividad, ¿irá qué? En cautividad. El que espada matare, a espada debe de ser ¿qué? Muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El pueblo de Dios tenía que esperar con fe y paciencia para que llegara al cumplimiento del versículo 10. Porque el pueblo de Dios era perseguido. Fue perseguido por 1260 años en la Edad Media. ¿Quién los persiguió? El poder papal. Dice que algunos los maltrataban, algunos los envolvían en pieles de oveja y lo tiraban. Dice que los perros lo comían. Algunos los destiraban con caballo y los reventaban. Imagínense. Ahora, todo cuando nosotros vamos a la historia, ahí está bien explicado. Si usted pone en su celular, después usted lo puede estudiar, la Edad Oscura o la Edad Media. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? Terrible lo que ustedes van a encontrar ahí. Ok, entonces el pueblo de Dios
estaba esperando con fe y paciencia para que llegara al cumplimiento de Apocalipsis 13, versículo 10. Entonces, ese cuerno pequeño recibe una herida de muerte en 1798. Justamente la historia relata que cuando Napoleón Bonaparte envió al general Beltier, llegaron a Roma, llevaron preso al Papa Pío VI y lo decapitaron, ¿dónde? En Francia. Y ahí se cumplió Apocalipsis 3, el que lleve en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, ahora, ese cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7 es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. Es lo mismo que esta bestia. ¿Saben por qué razón? Es el mismo poder. ¿Saben por qué? Porque vimos en Daniel el capítulo 7 que ese cuerno pequeño dice que actuó ¿cuánto? Por 42 meses. Ahora, busquemos aquí en Apocalipsis 13, versículo 5. Se van a dar cuenta que esta bestia de Apocalipsis 13 actuó por 42 meses, el mismo periodo. Dice así: y le fue dado boca que hablaba grandes cosas, dice el versículo 5. ¿El cuerno pequeño hablaba grandes cosas también? Sí, es lo mismo. Y blasfemias. Y le fue dado potestad de actuar ¿cuánto? 42 meses. ¿Cuánto tiempo actuó el cuerno pequeño? 42 meses. Es el mismo poder. Solo porque en Daniel el capítulo 7 es representado como el cuerno pequeño y en Apocalipsis 13 es representado como la bestia. Pero es el mismo poder. Y sigue diciendo el versículo 6. Abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar que su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y dice el 7, y le fue dado a hacer ¿qué? Guerra contra los santos. ¿El cuerno pequeño persiguió a los santos? Sí, por 1260 años. Persiguió a la iglesia verdadera, Apocalipsis 12, 17, donde dice, y el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el remanente, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Es decir, a lo largo de la historia siempre ha visto un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Saben que a Satanás no le agrada que usted guarde los mandamientos? Especialmente si usted guarda el sábado, Satanás no quiere. Ahora, entonces, vemos que esta bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, es el mismo poder con el cuerno pequeño, solo porque acá es representado como la bestia. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 7 dice que le fue dado a hacer guerra contra los santos. El cuerno pequeño persiguió a los santos, claro que sí, 1260 años. Y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Imagínense. Entonces, que quede en claro de que el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo poder. Entonces, les voy a parafrasear rápidamente. Apocalipsis 13 se entiende con Daniel el capítulo 7. ¿Por qué? Porque esta bestia está formada de varias partes. Entonces, aquí tenemos un leopardo, un oso, un león y tenemos un dragón, dice la Biblia. Ahora, tenemos allá en Daniel 7 a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana. Después de Roma pagana surgen ¿qué? Las 10 divisiones de Roma, el cual es conocido por las tribus bárbaras, las naciones de Europa hoy en día. Ya los leímos, ¿ok? Después de la división del Imperio Romano surge el cuerno pequeño, porque tras ellos surge el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño representa el poder papal. Ahora, esta bestia de Apocalipsis 13 es el mismo poder que el cuerno pequeño, ¿sí? Entonces, que queden claro que la bestia de Apocalipsis 13 representa al papado, ¿sí? Eso está bien claro ahí. Ahora, por eso el mensaje del tercer ángel. Escuchen muy bien, vamos a leer Apocalipsis 14 y el versículo 9. Aquí el tercer ángel está advirtiendo y es necesario que se dé este mensaje, porque si no hablamos nosotros, dice que las piedras van a hablar, ¿sí? Entonces dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de ¿quién? De los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces, el mensaje del tercer ángel es una advertencia al mundo entero, ¿sí? La advertencia del tercer ángel, si usted lo lee bien en el versículo 9, es número 1, que no adoren a la bestia.
Y número 2, que no adoren a su imagen. Y número 3, que no reciben su marca, ni en su mano, ni en su frente. Porque el que recibe la marca en su mano y en su frente, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a ser lanzado? Al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, imagínense. Por eso el mensaje del tercer ángel es tan importante, es un mensaje de vida o a muerte, ¿sí? Y ese mensaje tenemos que darlo nosotros como pueblo de Dios, advertir al mundo entero. ¿Ok? Entonces, que queden claro de que entonces la bestia de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño es el mismo poder. ¿Ok? Ahora vamos a ir a Apocalipsis 13 aquí mismo y en el versículo 11. Ahora vamos a meditar en el versículo 11. En el versículo 11, ok. Entonces, esta bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, recibe una herida de muerte en el año 1798. 1798. Pero dice antes de leer el versículo 11, quiero leer una vez más el versículo 3 de ahí del capítulo 13, para que vamos captando. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Dice que Juan, cuando vio la visión, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y su herida de muerte, ¿qué fue? Fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo recibe la herida de muerte? En 1798. Pero por eso dice Juan acá, vi una de sus cabezas como herida de muerte. El punto acá, hay un punto muy importante. Dice que, ¿y su herida de muerte será qué? Sanada. Ok. Recibió una herida de muerte. Pero esa herida que recibió en 1798, esa herida mortal se va a volver a sanar en el tiempo del fin en que estamos viviendo. ¿Sí? Saben que incluso el espíritu de profecía dice que llegará un momento donde firmarán una ley dominical, ¿sí?, en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando se firme esa ley dominical, o ya es obligatorio pues a que se aguarde ese día falso establecido por el hombre, entonces dice el espíritu de profecía que ese día falso establecido por el hombre es la marca de la bestia. Pero eso lo vamos a estudiar, solo me estoy adelantando un poquito, lo vamos a estudiar hoy en la tarde, ¿ok? Entonces, vemos entonces de que esta bestia de Apocalipsis 13 recibe la herida de muerte en 1798. Ahora, dice el versículo 11, Juan vio una segunda bestia y es lo que tenemos acá en pantalla. Si ven acá, una bestia con 2 cuernos. Y eso es lo que dice el versículo 11. Entonces, que queden claro de que la bestia de Apocalipsis 13 representa al papado, recibe la herida de muerte, pero su herida de muerte va a ser sanada. ¿Quién lo va a ayudar a sanar la herida? La bestia que sale de la tierra. Esa bestia que sale de la tierra va a ir a favor de la primera bestia, a favor de esta primera bestia. En presencia de ella, dice la Biblia. Lo vamos a leer más al ratito. Entonces, dice en el versículo 11, dice así: después dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía ¿qué? 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba ¿cómo? Como un dragón. Es algo interesante. Entonces acá Juan dice que ve en la visión y él dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora, la pregunta es, ¿después de qué? Porque Juan dice, después vi otra bestia, ¿verdad? Es decir, miren, después de esta bestia, de esta primera, surge otra bestia que subía de la tierra. ¿Sí? Y es algo interesante porque las bestias, esta surgió en el mar. Las bestias de Daniel, el capítulo 7, también surgieron del mar. Pero esta bestia ya no surgió del mar, surgió de la tierra. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Por eso la pregunta es ¿después de qué? Es decir, después de la primera bestia de Apocalipsis 13:1. Ahora, la primera bestia de Apocalipsis 13:1 recibe la herida mortal en 1798. Luego el profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Vi otra bestia que subía de la tierra, es decir, esta, se refería a esta. Sigue diciendo, y si la primera bestia recibe su herida de muerte en 1798, luego Juan dice, vi otra bestia que subía de la tierra, es decir, la bestia que subía de la tierra es contemporánea de la primera bestia de Apocalipsis 13:1. Es decir, esta bestia es contemporánea de la primera bestia, ¿sí?
Porque cuando recibe la herida de muerte, Juan dice al mismo tiempo, después, dice él, yo vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Sí? Es decir, al mismo tiempo estaba surgiendo esta bestia también. Pero dice que surgía de la tierra. La pregunta es, ¿por qué surge de la tierra? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué esa bestia surge de la tierra? Ya no surgió del mar. ¿Sí? ¿Por qué surge de la tierra? Lo cual quiere decir que surge en un lugar distinto. Un lugar distinto, es decir, un lugar poco habitado. Eso es lo que significa. Estaba subiendo en un lugar distinto, poco habitado. ¿Por qué? Porque las bestias de Daniel 7 subieron del mar. ¿Qué representa las aguas? Multitudes, naciones y lenguas. ¿Sí? Pero esta ya no sube del mar, sube de la tierra. Es decir, surge en un lugar poco habitado. Las primeras 4 bestias de Daniel 7, eso ya lo vimos, surgen del mar y surgen entre conflicto entre ellos. ¿Saben que las bestias de Daniel, el capítulo 7, surgen en conflicto el uno con el otro? ¿Por qué? Porque el mar vemos que representan ¿qué? Pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los vientos, ¿qué representaban? Guerra. Son naciones o son imperios que surgieron entre guerra el uno con el otro, ¿sí? Pero esta bestia ya no surge del mar, es decir, ya no pelea para tomar el poder, pues surge ¿de dónde? De la tierra. Pero la bestia de Apocalipsis 13:11 surge de la tierra, entonces, lo cual quiere decir que no pelea para tomar el poder, pues, no pelea para tomar el poder, porque si ustedes se dan cuenta en Daniel el capítulo 7, el oso tuvo que pelear con el león para poder tomar el poder, ¿verdad? Entonces, esta bestia no pelea para tomar el poder. Ahora, la palabra griega que se describe aquí es anabainó, que quiere decir surgía de la tierra. La palabra griega que se describe aquí es anabainó, que lo describe como el crecimiento de una planta. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra griega, o sea, que se describe aquí la palabra griega es anabainó. Pongan atención en eso, que quiere decir surgía de la tierra. Quiere decir que lo describe como el crecimiento de una planta que crecía en el año 1798. En 1798 estaba surgiendo esta bestia que subía de la tierra. Ok, esta bestia recibió la herida también en 1798 y al mismo tiempo Juan dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Estaba surgiendo en el año 1798. Esta bestia que surge de la tierra en 1798. La pregunta es, ¿a quién representa esta bestia de Apocalipsis 13:11? ¿A quién representa esta bestia? Apocalipsis 13:11, los que hemos estudiado profecía. A Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Esta bestia que surge de la tierra representa a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Que estaba recién brotando en el año 1798 como nación. ¿Sí? O sea, por eso surgió en un lugar distinto. Y ya no peleó para tomar el poder como con los otros imperios que vimos en Daniel el capítulo 7. Hubo guerra entre ellos para tomar el poder, pero esta bestia ya no, surge de la tierra. Entonces, esta bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica que estaba surgiendo alrededor del año 1798. Ahora, esta bestia que sube de la tierra tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Miren los 2 cuernos que tiene. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. A los de un cordero. Ahora, estos 2 cuernos que esa bestia lleve, esos 2 cuernos semejantes a los de un cordero, esos 2 cuernos representan 2 reinos. 2 reinos. Ahora, si vemos un ejemplo en Lucas capítulo 20, versículo 25, Jesucristo reconoció 2 reinos. Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Sí? Entonces, lo cual quiere decir que estos 2 cuernos representan 2 reinos. Y estos 2 cuernos representan protestantismo y republicanismo. Los 2 cuernos de esta bestia. Protestantismo y republicanismo. Es decir, que en esta nación se firmó una ley que es conocida como la libertad religiosa. O sea,
Porque en Europa, el cual es conocido como el mundo viejo, no había libertad religiosa. Déjame explicarle. Allá en Europa no había libertad religiosa. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, eran oprimidos por este sistema, por el poder papal. No había libertad religiosa, no eran libres de adorar a Dios conforme dice la Biblia, sino que eran oprimidos, ¿sí? Entonces, porque en Europa, el cual es conocido como el mundo viejo, no había libertad religiosa. Ahora, por eso muchos cristianos huyeron a los Estados Unidos de Norteamérica buscando libertad religiosa, ¿sí? Muchos huyeron de Europa buscando ¿qué? Libertad religiosa. Huyeron a los Estados Unidos buscando ¿cómo? Libertad religiosa. Por eso los Estados Unidos de Norteamérica es conocido como el mundo nuevo. Ahora, esta bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, terminará hablando como un dragón, ¿sí? Primero se comporta como un cordero. Primerito se comporta como un cordero mansito, ¿no? Pero va a terminar hablando ¿cómo? Como un dragón. Miren, o sea que allá en Europa es conocido como el mundo viejo. Allá no había libertad religiosa, no eran libres de adorar a Dios. Por eso huyeron y encontraron tierra acá. ¿Saben que esta nación fue fundada por puros cristianos y Dios lo bendijo y por eso está hasta donde está? Primero se comporta como un corderito, pero como la nación ya creció, ya se olvidó de los mandamientos de Dios, ya está todo corrompido, por así decirlo. O sea, se comporta como un cordero, pero dice que después va a terminar hablando como un dragón. ¿Y quién es el hablar del dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿sí? Ok, entonces, esta bestia que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero terminará hablando como un dragón. Ahora, ¿cómo habla como un dragón? A través de sus leyes. En esta nación van a establecer leyes que van a prohibir nuestra libertad religiosa, ¿sí? Y cuando van a establecer esas leyes, lo van a hacer en favor de la primera bestia de Apocalipsis 13:1, ¿sí? Va a ir a favor, por eso forma una imagen. Porque todo lo que va a hacer, por ejemplo, dice que muy pronto, dice el Espíritu de Profecía, si usted lee Eventos de los Últimos Días, muy pronto se va a firmar una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, a que todos guarden el domingo obligatorio. Va a haber una ley que van a decir hay que trabajar 6 días obligado, de lunes a sábado, y el domingo hay que ir a misa, obligatorio. ¿Sí? Eso es obligar a la otra persona. Yo es, por ejemplo, si usted, por eso ahora somos libres de adorar a Dios, pero cuando se establece esa ley es obligar la conciencia del otro. Por ejemplo, si usted no quiere ir en domingo, usted va a adorar en sábado y yo lo voy a obligar, ¿es correcto? No es correcto. Dios no la aprueba eso. Aún si obligáramos a que guardaran el sábado obligatorio, tampoco. ¿Sí? Entonces, esta bestia que sale de la tierra va a ir a favor de la primera bestia. Dice ahí en Apocalipsis 13:11 en adelante, dice en presencia, dice, de la primera bestia. Y mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tenía la herida de espada, pero vivió. Imagínense. Recibió una herida de muerte en 1798, la bestia que sale del mar. Es decir, cuando esta bestia que sale de la tierra va a establecer leyes que prohíben nuestra libertad religiosa, o incluso llegará ese momento donde firmarán esa ley dominical y cuando va a ser obligatorio que guardemos el domingo, entonces esta bestia que sale de la tierra forma una imagen de la primera bestia. Es decir, es una copia. Al menos yo lo entiendo, no sé si me están entendiendo ustedes. ¿Sí? Amén, amén. Espero que me entienden, ¿verdad? Porque es muy importante. Ahora, como le decía, que esta bestia que sale de la tierra terminará hablando como un dragón. ¿Y cómo habla como un dragón? A través de sus leyes. ¿Sí? A través de sus leyes. A través de sus leyes. Ahora, como les decía, dice el Espíritu de Profecía que muy pronto se firmará una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que ellos firmarán una ley dominical donde todos puedan ir a misa en domingo. ¿Saben? Todos los presidentes de esta nación
Por ejemplo, voy a poner una imagen nomás de este señor. ¿Sí se recuerdan de este presidente? ¿Cómo se llama él? Donald Trump. ¿Ah? ¿Sí? Miren, ahí ven ustedes a Donald Trump y al Papa Francisco, ¿no? Y al Papa, ¿sí ven? Donald Trump y al Papa. ¿Saben? Eso fue el 24 de mayo del 2017. Donald Trump visitó al Papa en el Vaticano. Cuando Donald Trump se despidió del Papa del Vaticano, el Papa le dijo, acuérdate de la familia. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado el Día de la Familia? ¿Ha llegado a escuchar el Día de la Familia? Ellos quieren establecer un día familiar donde todos pueden ir a misa, pero ese día familiar es el domingo. Ellos no lo dicen que es el domingo claramente, el Día de la Familia. ¿Saben cómo trabaja el enemigo? ¿Eh? Con sus artimañas, imagínense. Y no solo eso, el presidente que está ahora, John Biden, también ha visitado al Vaticano. Todos los presidentes de Estados Unidos, de todas las naciones, tienen que visitar al Vaticano, ¿qué? Para recibir la bendición por el Papa. Por eso dice que todos los reyes de la tierra han fornicado con la gran ramera de Apocalipsis 17. ¿Sí? La gran Babilonia, la grande. Por eso nosotros fuimos llamados para dar un mensaje especial, que salgan de Babilonia y que vengan hacia la verdad. ¿Sí? Ese es el mensaje que debemos de dar nosotros. Porque Dios tiene hijos en Babilonia. ¿Cuántos lo creen? Que Dios tiene hijos en Babilonia. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer, habrá un redil y un solo pastor. Entonces, Dios tiene hijos en Babilonia que adoran a Dios y sirven a Dios, pero dice el Espíritu de Profecía que Dios está trabajando en el corazón de ellos, porque ellos tienen que salir de ahí de Babilonia. Entonces, queridos hermanos, nosotros fuimos llamados para dar un mensaje especial, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, ¿sí? Y a veces muchos de nosotros negamos ese mensaje, pero yo creo que ese mensaje se tiene que predicar más que nunca en este tiempo. Amén. Ok. Entonces, ¿saben que dice acá en Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 11? No, el versículo 13, hablando de esta bestia que sale de la tierra, dice, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y hace ¿qué? Grandes señales. Síguenme en sus Biblias, si tienen su Biblia, el versículo 13, Apocalipsis 13:13. Está hablando de esta bestia que sale de la tierra. Dice así, dice en el versículo 13, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y dice el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, en otras palabras, a favor de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. ¿Ok? Dice que harán grandes señales. Ahora, dice el Espíritu de Profecía que cuando las iglesias protestantes se unen con el poder civil, entonces la América protestante formará una imagen de la primera bestia, es decir, una copia, una imagen de la primera bestia. Saben, les voy a leer un párrafo del Espíritu de Profecía y espero entiendan, lo voy a leer este párrafo. Eso lo encontramos en el conflicto de los siglos, dice así. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, ¿sabían ustedes que la iglesia primitiva se corrompió? A lo largo de la historia, cuando nosotros estudiamos, se corrompió la iglesia primitiva. Dice así, cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de las enseñanzas del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. ¿Qué pasó? Perdió el espíritu y ¿qué? El poder de Dios. Para dominar las conciencias buscó ¿qué? Al apoyo del poder civil. ¿Qué hizo? Perdió, practicar ritos paganos y todo eso, perdió el espíritu ¿qué? De Dios. Y en buscar del lugar el espíritu de Dios, ¿qué buscó? El poder civil. El poder civil. Cuando buscó el poder civil, dice, sí, el resultado fue ¿qué? El papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar a las herejías. Sigue diciendo, ahora, dice acá, para que los Estados Unidos
para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil, que da la autoridad del Estado. Sea empleado también por la iglesia por cumplir sus fines. Ahora lo voy a explicar de una manera más sencilla, por así decirlo, para que usted pueda entender. La iglesia del primer siglo se corrompió a lo largo de la historia. Y como fueron celebrando ritos paganos y entró tanto paganismo en la iglesia, el resultado fue que el papado. De tal manera que la iglesia se unió con el poder civil, con el Estado, ¿sí me entiende? En lugar de buscar el Espíritu de Dios, mejor buscó el poder civil. Y oprimió y persiguió a los que no obedecían a guardar sus doctrinas, como debe de ser, pues, obligatorio. ¿Sí? Ahora, dice acá, para que los Estados Unidos, escuchen bien ahora hablando de este tiempo, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia por cumplir sus fines. Ahora sigue diciendo, siempre que la iglesia alcanza el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admiten sus doctrinas. Entonces, cuando esta bestia que sale de la tierra, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, o al protestantismo apóstata, ¿sí me entienden? Entonces, ahora, cuando los Estados Unidos de Norteamérica, como dice acá, forma una imagen de la primera bestia, o sea, cuando las iglesias protestantes, en otras palabras, de los Estados Unidos, se unen con el poder civil, hablando de este tiempo, o sea, las iglesias apóstatas, el protestantismo apóstata, los que guardan el domingo, cuando se unen con el poder civil, entonces la iglesia va a dominar pues al poder civil y va a usar al poder civil para oprimir y establecer leyes. Entonces, cuando hace eso, forma una imagen de la primera bestia, es decir, es una copia, lo mismo que hizo la primera bestia. Esta bestia va a actuar, pero a favor de la primera, ¿sí me entienden? No sé si me doy a explicar así, yo lo entiendo de esa manera, ¿sí? Entonces, con esas características, cuando el protestantismo se une con el poder civil, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la primera bestia. ¿Cómo? Porque va a empezar a obligar, por ejemplo, a que guarden el día falso establecido por el hombre. Dios dijo, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es ¿qué? Reposo para Jehová tu Dios. No dice el domingo. Ese día fue establecido por el hombre. Entonces, por eso el mensaje del tercer ángel es que no adoren a la bestia, número 1, y 2, ni a su imagen, y 3, que no reciben su marca en su mano ni en su frente, porque el que recibe la marca en su mano y en su frente, ¿dónde va a ser lanzado? A un lago de fuego. ¿Usted quiere ir al lago de fuego? Nadie. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? A Dios. ¿Sí? Entonces, con esas características, esta bestia que sale de la tierra, cuando empiece a obligar y a oprimir, forma una imagen de la primera bestia, es decir, es una copia, pero todo lo hace a favor de la primera, en favor. Por ejemplo, cuando firman la ley dominical, ¿quién cambió el sábado al domingo? Lo estudiamos el sábado pasado. Fue el cuerno pequeño, el papado. Ahora la bestia de Apocalipsis 13 ya no hace nada. Por ejemplo, está con los brazos cruzados. El que va a favor es la segunda bestia, todo a favor. Estableciendo el día falso otra vez a que guarden el domingo, pero a favor de la primera. Todo a favor de la primera bestia. Por eso es importante. Entonces, hermanos, saben que la Biblia dice también que vendrá un tiempo de angustia, ¿sí? Y yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo, como dicen los grandes estudiosos, estamos viviendo en tiempos escatológicos, ¿sí me entiende? ¿Qué quiere decir escatología? Lo dijimos, ¿sí? Son mensajes, ¿qué? Para el último tiempo, proféticos, ¿sí? Es escatología. Entonces, ahora, queridos hermanos, yo quiero decirles de que realmente podamos servir a Dios, ¿sí? Entonces, que queden claro que esa bestia de Apocalipsis 13:11, el que sale de la tierra, forma una imagen de la primera bestia. Espero que se hayan entendido. Forma una imagen y todo lo que hace va a favor de la primera. Cuando esta bestia establece leyes, por ejemplo, y se firme la ley dominical y a que se guarde obligatoriamente,
lo hace a favor de la primera bestia. Y con esas características forma una imagen de la primera bestia. ¿Sí? Entonces, cuando la iglesia se une con el Estado, lo que viene que es persecución. Por eso el dragón dice que se va a irar contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. La iglesia adventista del séptimo día guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en el tiempo del fin, la iglesia adventista peleará la buena batalla. ¿Sí? En el tiempo del fin se va a ver quién es adventista y quién no es adventista. Cuando se firme esa ley dominical obligatorio, y Satanás es astuto, va a través del día de la familia. Para la gente que guarda el domingo, para ellos no hay problema. Lo que van a decir, no, el gobierno ha establecido una ley, amén, ¿verdad? Como es el domingo, ¿ah? Ellos no saben, por eso muchos no se van a dar cuenta cuando van a recibir la marca de la bestia. ¿Sí? Por eso es importante que usted venga al rato en la tarde, al rato vamos a estudiar, ya vimos quién es la bestia. El sábado pasado salimos en claro quién es esta bestia y ahora ya salimos en claro quién es esta bestia, representa a los Estados Unidos y forma una imagen de la primera bestia. Ahora en la tarde vamos a estudiar cuál es la marca de la bestia ahora, ¿sí? Y es importante que usted venga para que así en la tarde usted puede llegar a entender. Entonces, en la tarde se va a explicar la marca de la bestia, ¿sí? Porque dice acá en el versículo 15, dice, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todos los que no le adorase a la imagen de la bestia fuese ¿qué? Muerto. Dice el versículo 16. Hace que todos pequeños, mire, aquí es todo, hace que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se le pongan una marca en su mano derecha o en su frente. O sea, ricos también, gente que tiene grandes posesiones, o los que viven en Palm Beach, por así decirlo. Por eso dice acá, hace que todos, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se le pongan una marca en su mano derecha o en su frente. Por eso el mensaje del tercer ángel es que no adoren a la bestia, ni a su imagen, ni reciben su marca. Amén. Entonces, que realmente nosotros en el tiempo del fin podamos recibir el sello de Dios y no la marca de la bestia. Amén. ¿Cuántos de nosotros deseamos que Dios puede colocar su sello en nosotros? ¿Cuántos de nosotros anhelamos de que Dios nos pueda sellar con su sello para el tiempo del fin? Amén. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que preparémonos. No esperemos hasta cuando llegue la ley dominical o el día familiar que dicen. Porque cuando llegue ese día, un hermano me decía en alguna ocasión, cuando firmen la ley dominical, yo me voy a postrar de rodillas y Señor, perdóname, demasiado tarde. ¿Sabía usted que cuando se firme la ley dominical y obliguen a que se guarde el domingo, ¿sabe qué va a pasar? El tiempo de gracia se acaba para los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Se va a acabar el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque cuando se firme la ley dominical, Dios tiene sellado a su pueblo. Ya Dios eligió a sus hijos y ya tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, cuando se firme la ley dominical, la pregunta es, ¿será que yo tengo el sello de Dios o no? Por eso viene un tiempo de angustia, cual nunca ha visto desde que ha existido gente. Eso está en Daniel el capítulo 12 y versículo 1 en adelante. Vendrá un tiempo de angustia, cual nunca ha visto desde que ha existido gente, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿y saben quiénes son los que van a perseverar hasta el fin? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos ser parte de ese remanente. No esperemos hasta que llegue ese día familiar o la ley dominical, porque Satanás es astuto, ¿sí? Él sabe cómo entrar, pues, que la gente no llega a percibir. O sea, por eso sí muy importante. Entonces, hermanos, están invitados para la tarde para así poder seguir con este estudio y así juntos podemos aprender la palabra de Dios. Pero antes yo quiero decirles de que no hay tiempo que perder. ¿Saben qué? Si Dios no ha venido es porque Él no quiere que ninguno perezca. Amén. Dios nos está llamando y Dios te llama a través de su palabra. Y yo quiero decirte que si tú no has aceptado a Dios, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Dios, que pueda aceptar a Jesús como su único Salvador. Amén. Y Dios te llama a través de su palabra. Así que están invitados para la tarde. Vamos a hacer la oración o vamos a cantar. No sé dónde está el director de canto. ¿Va a dirigir canto, hermano? Dirige canto mejor. Y ya terminamos con este canto. Él va a cantar y ya yo voy a terminar con una oración.
Les invito a que se pongan de pie, vamos a cantar el himno 378 del himnario antiguo, firme hacia adelante, huestes de la fe. 378. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos,
no nos cansamos de darte gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Oh Padre Celestial, gracias porque hemos estudiado tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros llegamos a entender que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ayúdanos, oh Padre, a prepararnos, que tu Espíritu Santo nos confronta, oh Señor, y que realmente tu Espíritu Santo puede morar en nuestros corazones y así, oh Padre, podemos cumplir con la misión por la cual tú nos has mandado. Padre Celestial, denos sabiduría y entendimiento de tu palabra para poder entender tu palabra, oh Señor, y así predicar tu palabra, oh Señor. Oh Padre Celestial, somos un pueblo, Señor, que tú nos has llamado para predicar tu palabra. Especialmente, Señor, el mensaje de los 3 ángeles. Ayúdanos, oh Padre, denos sabiduría para poder explicar este mensaje, oh Señor. Te pedimos, oh Padre, que tu Santo Espíritu pueda morar en cada corazón aquí presente. Y que este mensaje, Señor, no sea para traer miedo, sino que sea una alegría, oh Padre, porque cuando se cumplen todas estas cosas, tú estás pronto en venir. Y nuestro anhelo, Padre, es estar contigo un día por la eternidad, oh Padre, donde no habrá más llanto, clamor ni dolor, porque todas estas cosas van a pasar y tú vas a crear todo nuevo. Gracias, Señor. No importa lo que pasamos, Señor, si vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, pero si sufriremos, vamos a sufrir aquí, también vamos a reinar allá contigo, oh Señor. Te pedimos, oh Padre, aumenta nuestra fe, que cada vez que estudiamos tu palabra nos den más ansias de estudiar tu palabra y escudriñar especialmente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque esos 2 libros, Señor, son para el tiempo del fin en que estamos viviendo. Gracias, Señor, te pido por cada uno de los hermanos, por los niños, Señor, también que tú seas con ellos. Señor, vamos a ir a nuestros hogares, que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Y si es tu voluntad, oh Padre, al rato estaremos nuevamente aquí en tu casa de adoración para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Llévanos con bien a nuestros hogares y así como nos vas a llevar con bien, nos traes con bien, Señor. Gracias te damos, oh Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.